¿Qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Nosotros somos el equipo 5 conformado por Diego Maximiliano Mariscal Cervantes, Romario Antonio Gómez Jiménez y su servidor José Juan Rodríguez Sánchez. El día de hoy hablaremos de los sistemas numéricos y sus propiedades con signo y sin signo. ¿Qué es un sistema numérico? Un sistema numérico consta de un conjunto ordenado de símbolos llamados dígitos, con relaciones definidas para la suma, resta, multiplicación y división. La base del sistema numérico es el número total de dígitos permitidos en dicho sistema. Los sistemas numéricos de uso común en el diseño de sistemas digitales y la programación de computadoras incluyen el decimal de base 10, el binario de base 2 y el hexadecimal de base 16. Cada sistema numérico es utilizado con distintos propósitos en la rama de la computación y electrónica. Los sistemas numéricos binario, octal, decimal y hexadecimal son importantes para el estudio de los sistemas digitales. Por lo general, los sistemas digitales se construyen con dispositivos de dos estados, es decir, apagado y encendido. Por lo tanto, el sistema binario es ideal para representar números en sistemas digitales, ya que solo se necesitan dos dígitos para representar los bits. Un bit puede guardarse en un dispositivo de almacenamiento conocido como latch. Los números binarios de longitud n se pueden guardar en un dispositivo de n bits de longitud, llamado registro, construido en n latches. Un entero sin signo es un entero cuyo rango está entre el 0 y el infinito positivo. No obstante, como no hay manera de que una computadora represente todos los enteros de ese intervalo, la mayoría de las computadoras definen una constante llamada entero máximo sin signo. ¿Y cómo se determina esa constante? Todo depende del número de bits que la computadora asigna para almacenar un número sin signo. El intervalo se define desde 0 hasta 2 a la n-1, donde n es el número de bits. En 8 bits tomará desde el 0 hasta 255, en 16 bits hasta 65.535, en 32 bits hasta más de 4.000 millones. La representación con signo resuelve la problemática de trasladar nuestro entendimiento de los números negativos al lenguaje máquina. El signo y magnitud es la más humana de las representaciones de números con signo, puesto que el almacenamiento de un entero en formato de signo y magnitud requiere un bit para representar el signo, el 0 para el positivo y el 1 para el negativo. Sin embargo, este método requiere circuitos aritméticos y algoritmos con un costo mayor en términos de componentes y de tiempo de cálculo. Por ejemplo, en una asignación 7 bits para representar el valor absoluto y un bit para representar el signo. El intervalo de enteros de signo y magnitud en una computadora se define desde -2 a la n-1 hasta 2 a la n-1. Aquí en la diapositiva podrán ver la estructura del intervalo. Muy bien, vamos a dar un ejemplo de esto. Supongamos que con 8 bits podemos representar en teoría 2 a la 8 números, es decir, 256, pero utilizando un bit para indicar el signo, se podrán representar el 0 más 127 números positivos y 127 números negativos. Si recuerdan cómo representar los números binarios, o sea, 2 a la n dependiendo de la posición, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, etc., podemos dentro de esa magnitud representar un número cualquiera. En este caso usaremos el 42. El último bit más significativo determinará si este número en binario es positivo o negativo. Si lo dejamos en 0 será positivo, si lo cambiamos a 1 será negativo. El método de complemento a 1 es de gran utilidad a la hora de emplearse en sistemas digitales para realizar operaciones matemáticas con números con signo. Básicamente se representan los números positivos como si fueran sin signo o de un sistema de magnitud y signo, pero los negativos como los complementos del número positivo correspondiente. En pocas palabras, el complemento de un número positivo se obtiene al cambiar los ceros a 1 y los unos a 0. El intervalo del complemento a 1 se define desde -2 a la n-1 hasta 2 a la n-1. Aquí una pequeña tabla para notar cómo son los negativos con complemento a 1. Una pequeña desventaja de esto es que se puede representar el 0 dos veces, es decir, positivo y negativo, un 0 con puros ceros y un 0 con puros unos. Complemento 2. El complemento 2 es un caso especial del complemento a 1, pero más adaptado a los números binarios, y está dado por una fórmula muy curiosa. El complemento 2 de un número a puede obtenerse mediante el complemento a 1 de un número a más 1. Este complemento a 2 es el formato de uso más amplio y común para los números con signo en los sistemas digitales.
El intervalo del complemento a 2 se define desde -2 a la n-1 hasta 2 a la n-1. Su respectiva tabla para comparar positivos con negativos se encuentra a continuación. Un dato pequeño es que aquí no se representa el 0 dos veces, como en el complemento a 1. Para dejar claro cómo usar esta fórmula, hemos decidido dar un ejemplo con operaciones aritméticas en código binario. Supongamos que queremos obtener el complemento a 2 de 21. Para ello, obtendremos primero el complemento a 1 del mismo. En este ejemplo, utilizaremos paquetes de 8 bits. Una vez obtenido el número decimal a binario, invertimos los ceros por unos y viceversa para obtener su complemento a 1. Por último, solo le sumamos 1 al resultado y obtendremos el complemento a 2. Decimal codificado en binario o llamado BCD. Una de las representaciones de datos numéricos más ampliamente usada es la forma decimal codificado en binario o BCD, en la cual cada entero de un número decimal se representa por un número binario de 4 bits. Es particularmente útil en la alimentación de los dispositivos de visualización donde se desea una salida decimal. Para codificar los 10 números decimales necesitamos 4 bits, ya que 2 a la 4 es igual a 16. Uno de los problemas del BCD es que se desperdician bits, pero es más fácil de programar. Por ejemplo, si usáramos una codificación en binario natural para un número como 901, solo utilizaremos 10 bits, mientras que en el BCD se utilizarían 12. Algunos sistemas BCD. Para codificar 10 elementos necesitamos 4 bits, por tanto con 4 bits podemos hacer muchísimos códigos, un total de 75 millones. Por ahora solo veremos los más aplicables y usados en la computación. Un ejemplo es el BCD 8421, nombrado así por el uso convencional de los 4 bits y la ponderación de que conlleva. Otro ejemplo es el Aiken 2421, similar al anterior pero cuya distribución de unos en cada espacio de bits es dada de esta forma. El exceso 3, que básicamente es tomar cada dígito decimal y sumarle 3 para después convertirlo en binario. Y el Gray, que es usado para facilitar la detección y corrección de errores teniendo usos en el código de Hamming. Contador binario. El BCD se puede aplicar bastante bien a sistemas electrónicos donde se debe mostrar un valor numérico. Por ejemplo, un contador binario. Este se puede construir con un latch de tipo JK, tomando la salida de una celda con la entrada de un reloj del siguiente. Las entradas JK, como se pueden apreciar, se conectan a un valor verdadero, una o alta, para producir una conmutación con cada ciclo del reloj de entrada. Por cada 2 conmutaciones de la primera celda se produce una conmutación en la segunda, y así sucesivamente hasta la cuarta celda. Se puede notar que tiene una frecuencia del tipo BCD 8421. Este dispositivo sirve como divisor de frecuencia. Contador BCD o de decena. Se puede construir un contador BCD o contador de decena directamente de un contador binario, terminando el conteo de la propagación cuando la cuenta alcance el decimal 9. Como la siguiente conmutación pondrá alta la salida del X1 y todavía se mantiene activa la salida del bit más significativo, es decir, del X3, una puerta NAND con sus entradas conectadas a las salidas de X1 y X3 producirá una baja o un reset que limpiará las celdas para reiniciar de nuevo la cuenta. Hexadecimal. Los números hexadecimales son números representados en base 16, que significan los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, en lugar de solamente del 0 al 9. Para indicar que un número está escrito en hexadecimal, se debe de encerrar entre paréntesis e indicar la base como subíndice. Cuando se omite, significa que el número está expresado en base 10. Por ejemplo, para representar un número hexadecimal en base 10, tomamos los símbolos leyéndolos de izquierda a derecha, multiplicándolos por una potencia de 16 respectiva. Esta será de manera descendente hasta llegar a 0 y sumamos las cantidades. Para este ejemplo, convertimos el número 4f base 16 a decimal, multiplicamos 4 por 16 y el valor de f por 1, y al sumarlos ambos, devuelve el valor de 79. Representar hexadecimal. La representación se emplea para registrar valores numéricos en los registros de memoria, ya que tiene la ventaja de necesitar una menor cantidad de símbolos para almacenar datos y valores numéricos muy grandes. Ventajas del hexadecimal. Como se mencionó anteriormente, una de las ventajas del sistema hexadecimal es más compacta que la notación binaria, además de que podemos convertir cualquier dígito hexadecimal a un número binario de 4 dígitos. Ejemplo para convertir un dato binario a hexadecimal. En este ejemplo, dejamos representada una tabla con las conversiones respectivas entre los 3 sistemas. Para convertir un dato binario a hexadecimal,
formamos grupos de 4 elementos empezando por la derecha. Posteriormente, convertimos cada bloque a hexadecimal, empleando ya sea la tabla de conversiones o el valor que cada bloque devuelve para su representación. El valor que queda es 15AACF7, basado en 16. Posteriormente, empleando la técnica descrita anteriormente, podemos ver que, multiplicando el valor de cada símbolo hexadecimal por la potencia de 10 respectiva y sumándolas, podemos calcular su respectivo valor en base 10. Por último, para convertir algún dato de hexadecimal a binario, convertimos cada símbolo que representa el hexadecimal al grupo de 4 cifras de representación binaria, uniendo las partes que la componen. Con esto formamos un dato en binario. Bueno, por nuestra parte es todo, compañeros. Les dejamos la documentación necesaria que utilizamos para desarrollar todo este proyecto. Espero que se encuentren muy bien y hasta la próxima.